Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dulce y hoy te voy a contar mi testimonio. Bueno, la parte más relevante porque tampoco voy a contar mi vida entera en un video, ¿verdad? ¿Alguna vez has escuchado a una persona decir que tocó fondo y fue cuando Dios la rescató? Y a lo mejor tú has llegado a pensar, ¿cómo que tocaste fondo o qué pudiste haber hecho para llegar a decir algo así? Hoy te quiero contar cómo toqué fondo y cómo Dios me rescató de ahí. Yo nací en un hogar cristiano, mis papás también, entonces digamos que crecí en un contexto cristiano. Siempre creí en Dios, nunca dudé de su existencia y nunca dudé de que Dios fuera el Dios de la Biblia. Hay algo muy curioso de mi testimonio y no sé si te ha tocado escuchar situaciones similares, no sé si creas en esto o no, pero si lo crees o no, así es como sucedió. Es que desde que yo tengo memoria, soy muy sensible a cosas sobrenaturales o paranormales. Te puedo decir que desde que nací no hay un solo día en el que no me pase algo paranormal. Y es algo muy extraño, porque desde que yo empecé a experimentar ese tipo de cosas, yo sí llegué a contarle a algunas personas, pero no contaba todo lo que me sucedía porque me daba mucho miedo estar loca. Y probablemente debes estar pensando, a lo mejor tenías esquizofrenia o algo. Yo también llegué a pensarlo, ¿sabes? Y eso me atormentaba, eso atormentaba mucho mis pensamientos desde que era una niña. No nada más ver cosas, constantemente tenía muchas pesadillas. Pero no solo eso, también tenía sueños y en los sueños pasaban cosas que cuando yo despertaba a los días esas cosas se cumplían. A veces eran cosas buenas, a veces eran cosas malas, pero yo decía, ¿qué es esto? O sea, no creo que esto sea algo normal. Pero ok. Yo vivía con un pánico horrible todos los días por estas cosas que soñaba, que veía, que me sucedían desde que era una niña. Entonces yo todo el tiempo estaba perturbada, era algo horrible. Y no te estoy hablando de, miraba sombras o, escuché que tocaron la puerta. No, te estoy hablando de cosas a otro nivel. No voy a entrar tanto en ese tipo de especificaciones porque siento que no van con el video, a lo mejor en algún otro punto lo cuento, pero eran cosas demasiado reales, demasiado, no sé cómo llamarlo, cosas como muy detalladas. El día que yo descubrí que no estaba loca es porque estaba con unas personas que vieron lo mismo que yo miré. Entonces, cuando ellos lo vieron, yo primero sentí alivio, ¿no? Y yo dije, ok, si alguien más vio lo mismo que yo veo, eso quiere decir que no estoy loca, porque también lo vieron. Pero ahí me entró la duda. ¿Qué pasa conmigo entonces? Si no estoy loca, si no es esquizofrenia, ¿qué es esto que me sucede y por qué lo veo? En ese entonces, yo me acerqué con un líder de la iglesia a la que pertenecía en ese entonces. Le comenté esto que me sucedía desde niña y le pregunté el por qué me pasaban estas cosas. Y la respuesta que yo recibí fue, pues, sabrá Dios qué estás haciendo en tu celular o qué estás viendo para que Dios te esté castigando de esa forma. Entonces, yo era una niña, ¿sabes? Entonces, el primer pensamiento que vino a mi cabeza fue, wow, Dios me está castigando entonces, por eso me suceden estas cosas. Como yo nunca recibí respuestas en la iglesia, lo que hice es buscar esas respuestas por otro lado, erróneamente, ¿verdad? Pero yo de verdad esperaba recibir algún tipo de apoyo o respuestas en la iglesia, porque se supone que vas a la iglesia a buscar a Dios, ¿no? Y estás con personas que conocen a Dios. Entonces me metí al mundo del internet a buscar respuestas. Encontré un libro, que no voy a decir el nombre, pero encontré un libro que trataba sobre estas cosas que yo miraba. Venía con dibujos y los dibujos coincidían con las cosas que yo miraba. Entonces yo dije, aquí voy a encontrar las respuestas que yo necesito. Error tras error, ¿verdad? No voy a hacer mucho énfasis en eso, pero sí terminé muy metida en cosas en las que no debía. Ahorita les comenté que miraba cosas, que soñaba cosas, pero llegó un punto en el que me metí tanto en este tipo de información que ahora podía hacer cosas, podía usar esto que yo miraba a mi favor. No sé si me estoy especificando, pero como mencioné, no quiero hacer mucho enfoque en las cosas que hacía, sino en lo que terminé metida, que fue en ocultismo. En su momento no sabía exactamente por qué estaba accediendo a ese tipo de cosas, pero ahora en esta postura que regreso al pasado en mi mente y lo pienso, siento que yo tenía una sed desesperada por descubrir mi identidad. Yo simplemente quería saber quién era, un propósito, por qué estaba aquí en el mundo. Entonces,
esta persona que me dio este consejo o que me dijo que a lo mejor Dios me estaba castigando, me hizo tener una percepción muy diferente en mi cabeza a lo que yo siempre tuve de Dios. Entonces, yo todo el tiempo creía que Dios me rechazaba, que Dios me odiaba, que Dios no me quería cerca y que por eso me estaba castigando. Porque entre más yo oraba, entre más yo leía, más cosas miraba espiritualmente hablando. Y eso me hacía sentir muy rechazada por Dios. Lo único que yo quería era sentirme aceptada, sentirme útil, sentirme con un propósito. Y al momento de yo buscar por otro lado, sentí que tenía un propósito, sentía que esto que me sucedía no era algo malo y en la iglesia me hicieron sentir que sí era algo malo. Entonces esa es la razón por la que terminé envuelta en este tipo de cosas. Llegó un punto en el que mi casa estaba tan infestada de estas cosas y de demonios que tuvieron que ir a orar por la casa porque sucedían muchas cosas malas. Lo malo de esto es que yo llevaba una doble vida. Mis papás no sabían que yo vivía de esta forma, mi hermano tampoco. Mis amigos, mis amigas, nadie sabía, era algo que yo mantenía secreto. Y hasta ahora que lo he llegado a contar con algunas personas se quedan como, wow, ¿por qué nunca hablaste? La verdad, yo vivía con miedo y ya que estaba metida en eso, me daba más miedo contarlo a las personas por miedo a que me juzgaran, porque yo pertenecía a una iglesia en la que todo era pecado hasta usar un pantalón. Entonces, ¿cómo iba yo a ir con la libertad a decirles que estaba metida en ocultismo sin miedo a que me llegaran a juzgar o a querer exorcizar o algo por el estilo? Yo sabía que no iba a recibir ayuda, por eso nunca hablé. Y el no hablar me hizo caer y caer cada vez más bajo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo en el que yo vivía este estilo de vida, yo también estaba yendo todos los domingos a la iglesia, estaba involucrada en ministerios de alabanza, estaba involucrada en la iglesia, pero al mismo tiempo vivía esta doble vida. Entonces eso me generaba una culpa que tú no tienes una idea aquí en mi mente. Y sí quiero ser clara en una cosa, no estoy hablando de una iglesia porque sé que hay muchas personas que me siguen que pertenecen a esta iglesia de la que estoy hablando porque ahí me conocieron. No estoy hablando de una iglesia en específico, estoy hablando de un movimiento en general porque desde que yo soy una niña me he mudado mucho de ciudad y siempre he pertenecido a este tipo de movimiento, pero en diferentes iglesias y en todas las iglesias era lo mismo. Volviendo al punto principal, esta culpa que yo sentía por vivir una doble vida me llevó a vivir en depresión. Pero no fue hasta un día que yo toqué fondo y fue cuando fui a un campamento juvenil de esta iglesia. La denominación a la que yo pertenecía le daba mucha importancia al hablar en lenguas. Decían que no recibías al Espíritu Santo si no hablabas en lenguas. Entonces, como yo no abría la Biblia para nada, yo creía esto porque yo dije, bueno, ellos son los que saben, ¿yo qué voy a saber, no? La cosa es que yo nunca había hablado en lenguas en toda mi vida y eso me causaba conflicto porque yo decía, bueno, ¿qué tiene Dios contra mí entonces? Si crecí con un rechazo de parte de Dios, que claro, estaba en mi cabeza nada más, y encima yo no hablaba en lenguas y yo sentía que Dios me rechazaba de esa forma también, eso me hizo sentirme todavía peor. Entonces recuerdo que el segundo día del campamento nos pasaron a todos a orar y nos dieron unos papelitos blancos. No recuerdo si los teníamos en la mano o si nos lo ponían aquí pegado en la blusa, no recuerdo. Pero el punto es que pasaban todas las personas que eran como staff por las filas y te estaban escuchando. Si tú hablabas en lenguas te quitaban este papelito, si no, te lo dejaban, quedaba señalado frente a todos, claro, y al día siguiente iban a orar por ti para que hablaras en lenguas. Era como, tenías que hacerlo, casi te obligaban a hablar en lenguas. Entonces, yo no hablé, claramente. Al día siguiente hicieron oración por los que no habían hablado y yo escuchaba a todos como hablando en lenguas. El punto es que yo no. Y esto, pues claro que me hizo sentir muy mal, ¿no? Al punto en el que empecé a escuchar voces que no estaban del todo bien, pero estas voces me decían, ¿sabes algo? Desde niña Dios te ha rechazado. Me empezaron a presentar como escenarios en mi cabeza de todas las cosas malas que me han pasado en la vida y encima del rechazo que yo sentía de parte de Dios. Entonces recuerdo que me fui hasta atrás del lugar y cuando yo estaba hasta atrás, estas voces se intensificaban cada vez más y más y me hacían sentir tan mal. Entonces llegó un punto en el que esas voces me dijeron, ¿de verdad crees que todavía vale la pena vivir? Mira la forma en la que vives, llevas una doble vida, todo el tiempo estás en depresión, no puedes dormir de tanta perturbación que tienes desde que eres una niña. Dios no te quiere. ¿De qué sirve que sigas viva? ¿Para qué sigues viva más bien? En eso volteé
a lo lejos porque era en medio de un bosque y miré un árbol y abajo del árbol había una piedra muy grande. Entonces ya sabrán qué cruzó por mi cabeza, ¿no? La cosa es que, claro que llegué a tener pensamientos suicidas en algún momento de mi vida, como ¿para qué existo? Pero jamás en mi vida había estado tan segura de algo como de lo que iba a hacer en ese momento. Estaba tan segura que cuando me dirigí para allá, primero oré. Y lo que hice en mi oración fue pedirle perdón a Dios. Empecé a pedirle perdón a Dios y le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname por lo que voy a hacer. Yo sé que lo que voy a hacer es atentar contra mi vida y sé que es un pecado y sé que está mal, pero ya he pecado demasiado y siento que me rechazas demasiado. Entonces, si ya traté de acercarme a ti y no lo logré y no me aceptaste, pues, ¿qué más da si me quito la vida ahorita, sabes? O sea, si me la quito ahorita o después, de igual forma me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué más da? Cuando yo termino esa oración, me dirigí a ese lugar y luego salió una niña de no sé dónde, de verdad no sé de dónde, había muchos matorrales, no sé dónde salió esa niña, pero llegó y me abrazó y me llevó al piso y me dijo, no lo hagas. Y es algo que se va a quedar en mi mente por toda mi vida porque yo a nadie le dije lo que iba a hacer, a nadie. Ni siquiera, siento yo que no levanté sospechas, pero esta niña llegó de la nada y me dijo que no lo hiciera. Todo lo que le dije a Dios en oración, ella me lo contestó verbalmente, pero fue muy curioso porque yo se lo dije a Dios en mi mente. Yo en ningún momento hablé fuerte. Dios me habló a través de esta muchacha y me dijo, detente, yo siempre he estado aquí. Tú crees que no te quiero, pero la verdad es que sí. Me dijo muchas otras cosas más, ¿no? Pero entendí ese día que yo sí le importaba a Dios, que Él de verdad estaba conmigo todos los días y que Él de verdad escuchaba mis pensamientos porque yo pensaba que Él no lo hacía. Pero ese fue el primer día que yo de verdad me sentí con algún tipo de valor. Todo lo que viví, todos los pensamientos que tenía, las ideas que yo tenía en mi mente, todo cambió de un segundo a otro cuando esto pasó. Lo más curioso de todo fue que a las horas yo me encontré con esta misma muchacha para preguntarle qué fue lo que pasó y ella me preguntó, ¿de qué hablas? Ella no sabía nada, ella no tenía ni idea de lo que había sucedido, ni siquiera se acordaba de lo que ella me había dicho. Entonces fue algo muy impresionante para mí, porque incluso eso lo cubrió Dios, porque yo llegué a sentir vergüenza porque dije, wow, ahora esta muchacha sabe todos mis pecados, pero no se acordaba de nada, gracias Dios. Cuando yo regreso de este campamento a la ciudad donde vivía, claro que ya tenía en mi mente que yo sí le importaba a Dios, que Dios sí me amaba, pero de igual forma yo seguía en depresión, esto no se quitó. Entonces yo dije, bueno, voy a pedir ayuda una vez más, voy a tener que abrirle mi corazón a alguien con miedo a que lo vuelvan a destruir, pero lo voy a tener que hacer. Fui con el pastor que tenía en ese entonces. Gracias a Dios, Dios me habló mucho a través de ese pastor y él me dio un versículo cuando yo le comenté que me sentía muy mal y en depresión. Él me dio un versículo que transformó mi vida entera. Era este versículo que dice que si andamos en luz como Él anduvo en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo nunca había leído ese versículo, pero sé que aunque lo hubiera leído antes no lo hubiera percibido de la forma en la que lo percibí en ese momento. Pero cuando yo llegué a mi casa, lo único que hice fue reflexionar y reflexionar en ese versículo. Y la cosa es que Dios a mí ya me había perdonado, pero yo no tenía en mi mente que era perdonada porque yo no me había perdonado a mí misma. A lo mejor Dios ya se había olvidado de todo lo que había hecho y me perdonó en ese instante, pero yo seguía culpándome porque yo sabía todas las cosas que de verdad hice. Entonces era como, ¿cómo Dios me va a perdonar después de todo lo que hizo? O sea, de verdad, hasta quise atentar contra mi propia vida. ¿Cómo me vas a perdonar por eso? Por medio de este versículo entendí que si no andamos en luz como Él estuvo en luz, o sea, que si no cambiamos nuestras acciones, entonces no vamos a ser limpios de todos nuestros pecados. Lo que yo hice fue empezar a cambiar. Todos los días empecé a meditar en la palabra, a orar. Lo hice un hábito, pero no solamente leer, sino a hacer las cosas que yo leía en la Biblia. Hasta entonces fue cuando yo de verdad experimenté una libertad que yo nunca había experimentado. Me ha tocado ver personas siendo liberadas, me ha tocado ver incluso tipo exorcismos y ¿saben algo? Nunca había experimentado tal libertad como el día en el que yo abrí la Biblia. Fue tanta mi libertad y fue tanto mi gozo que lo único que nació en mi corazón fue compartirlo con los demás. Yo dije,
si con un versículo tan pequeño cambió mi vida entera? ¿Que no puede ser la Biblia entera para las demás personas que están allá afuera y no conocen de Dios? Entonces yo dije, las personas tienen que saber esto. Entonces yo corrí a grabar un video hablando de este versículo y fue el primer video que yo subí a mi Instagram y a TikTok, creo que también lo subí. Y fue cuando yo empecé con esto de los videos. Fue gracias a que Dios me dio la libertad. Cuando yo empecé a subir estos videos a todas mis redes sociales, una persona de Brasil me contactó y me dijo que él era misionero, que él estaba en un instituto bíblico o era como una universidad bíblica. El punto es que me iba a dar clases gratis, ¿no? Yo dije, claro, todo lo que sea gratis. Él y yo empezamos a hacer videollamadas por internet y él me daba estudios bíblicos. Podría decir yo que lo considero mi padre espiritual porque sí me enseñó tantas cosas que yo no sabía. Y claro, Dios me dio la libertad, pero por medio de él, que yo sé que Dios lo usó como un instrumento, por medio de este hombre es que yo conocí mi identidad en Cristo. Y cuando yo entendí mi identidad en Cristo, fue cuando yo fui totalmente liberada, tanto de mi pasado como de mis pecados actuales. Fue cuando yo de verdad experimenté un cambio, un antes y un después en mi vida. Claro que la historia continúa más y más, ¿no? Pero este es el centro de cómo llegué realmente a ser una seguidora de Jesús. ¿Por qué hago este video? Porque quiero que entiendas que ir a la iglesia no te hace cristiano, porque yo desde que nací iba a la iglesia y llevaba una doble vida y nadie nunca se dio cuenta. El hecho de que no faltes a ninguna actividad y que no faltes a ningún domingo y que estés involucrado en ministerios, eso no te hace cristiano. Te hace cristiano tener una relación con Dios. Hago este video para que antes de que corras a pedirle un consejo a una persona, primero corras a la Biblia. Y con esto no estoy diciendo que no puedas pedir consejo, claro que sí, pero antes de correr con alguien, primero corre con Dios. No pongas a nadie por encima del lugar que debe tener Dios en tu vida. Hago este video para que todo te lo cuestiones. Probablemente te ha tocado ir a preguntar en la iglesia o a algún líder algo respecto a la Biblia y te hayan dicho, no cuestiones a Dios porque es pecado y no te dan respuestas. Déjame decirte que eso no está bien y sí tienes que buscar respuestas, pero ve a buscarlas en la Biblia porque puede que te estén enseñando algo en la iglesia que no es bíblico, que no es correcto y que a lo mejor no es malo, pero tampoco es bueno. ¿Y de qué otra forma vas a saber si te están engañando si no es por medio de la Biblia? Hago este video para que entiendas que a Dios sí le importa más lo que pasa aquí que lo que tienes en el exterior, y lo dice la misma Biblia. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por la apariencia, pero el Señor mira el corazón. Y lo digo porque muchas veces llegué con mi semblante triste a la iglesia y nadie nunca me preguntó cómo estaba. Pero si llegaba sin velo o con la boca roja o si traía aretes o si no traía la falda lo suficientemente larga, ahí sí me preguntaban qué estaba sucediendo. Y a lo mejor te has sentido muy frustrado por querer seguir al pie de la letra todas las reglas que hay en tu iglesia, que a lo mejor son muy diferentes a las que yo mencioné. Pero te voy a decir algo. He estado leyendo un libro y miré una frase que me gustó mucho y la quiero compartir contigo. Dice, no es lo que hacemos lo que determina quiénes somos, es quiénes somos lo que determina lo que hacemos. El hecho de que tú cumplas con todas las reglas de tu iglesia no te hace un cristiano. No tienes que hacer estas cosas o cumplir con estas reglas para llegar a ser un hijo de Dios. Tú ya eres un hijo de Dios desde que Jesús subió a aquella cruz. Y cuando entiendes que eres un hijo de Dios, es cuando tus acciones empiezan a cambiar por amor, no por obligación, no porque pertenezco a una iglesia, no porque me lo exigen en la iglesia o porque todos hacen lo mismo, sino porque sé y tengo la convicción de que soy hijo de Dios. Entonces estoy tan agradecida y estoy tan convencida de mi fe que mis acciones empiezan a cambiar. Y si tú estás viviendo una doble vida, a lo mejor muy diferente a lo que yo lo estaba viviendo, pero si estás viviendo en pecado y al mismo tiempo estás perteneciendo a una iglesia y te sientes culpable por eso, déjame decirte que sí puedes salir y sí tienes perdón y Jesús sí te puede rescatar todavía. No creas que no tienes perdón, no creas que lo es todo. Simplemente estás viviendo bajo un engaño. Y te voy a leer otra frase de este mismo libro que estoy leyendo. Por cierto, se llama Rompiendo las Cadenas y es muy bueno, te lo recomiendo. Dice, no tienes que experimentar la muerte física para librarte de los espíritus de tormento, que es una mentira que suele creer la gente engañada. Puedes someterte a Dios y resistir al diablo, y Él huirá de ti. Sé lo que se siente y es muy fácil abrir la Biblia y leértela, pero hoy quiero decirte que pasé por ese proceso y por medio de la Biblia fui libre. Y si yo tuve la libertad, estoy segura de que Dios te la va a dar a ti también. Y no se van a ir tus problemas, tu vida no se va a hacer perfecta, pero sí te puedo asegurar
que a pesar de todas las dificultades que puedan venir, todos los problemas que puedas llegar a tener, nunca vas a llegar a caer en la manera en la que caíste en el pasado. Al contrario, vas a experimentar esa paz inexplicable de la que la Biblia tanto habla. Y hay días que sí me siento muy mal por cosas que me pasan, pero tengo tan firme mi identidad en Cristo que sé que se lo puedo entregar todo a Él y Él se va a hacer cargo siempre y cuando yo ponga mi mirada en el reino. Espero de verdad que este video te haya ayudado, que mi testimonio haya sido edificante para tu vida. Si tienes alguna duda respecto a lo que yo comenté o has llegado a experimentar las cosas que yo he experimentado, me puedes mandar mensaje con toda libertad y te voy a ayudar. Pero vuelvo a repetir, antes de correr a pedirme un consejo a mí o a pedirle un consejo a cualquier otra persona, recuerda correr primero con Dios. Voy a seguir haciendo más y más videos para seguir compartiendo el evangelio y mientras Dios me lo permita, seguir siendo un puente entre el cielo y la tierra.